Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el santuario donde desentrañamos el tejido del drama, el romance deslumbrante y los secretos celosamente guardados que palpitan en el corazón del universo de las telenovelas turcas. Si es la primera vez que te sumerges en este océano de historias cautivadoras, te extiendo una cordial invitación a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Cada semana, te aguarda una cascada de contenido fresco y emocionante. Hoy nos embarcaremos en una exploración profunda de un tema que ha encendido las llamas de las redes sociales y ha provocado un frenesí en los foros de fans: la relación, a menudo turbulenta pero siempre fascinante, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más idolatradas de la televisión turca. Pero no nos limitaremos a hablar de su romance, que ya de por sí es un torbellino de emociones. Nos adentraremos en un rumor de proporciones épicas que ha estado resonando con fuerza inusitada: un regalo prohibido. Una dádiva que, según las murmuraciones, provocó la ira de la mismísima mamá Erçel y que, como una onda expansiva, podría haber influido de manera decisiva en su separación. Así es, mis queridos amigos, nos sumergiremos en un mar de escándalos, donde la verdad y la especulación danzan en un vals peligroso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este laberinto de intrigas, te invito a que demuestres tu pasión y tu curiosidad con un generoso me gusta a este vídeo, si eres un ferviente admirador de esta pareja icónica o si simplemente te deleitas con los jugosos chismes que emanan del glamuroso mundo del espectáculo turco. Y lo más importante, quiero escuchar tu voz. Déjanos tus comentarios, tus teorías, tus predicciones. ¿Crees que este rumor tiene raíces en la realidad? ¿Abrigas la esperanza de que Kerem y Hande algún día vuelvan a entrelazar sus destinos? Tu opinión es el faro que guía nuestro debate. Y ahora sí, con la expectación a flor de piel y la sed de revelaciones insaciables, sumerjámonos sin más preámbulos en el corazón palpitante de este drama que promete mantenernos al borde de nuestros asientos. Bien, como la mayoría de ustedes seguramente saben, la chispa que encendió la llama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel brotó en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica, que trascendió fronteras y conquistó corazones en cada rincón del planeta, nos regaló la historia de Eda YLDZ, encarnada magistralmente por Hande, una joven florista que, por caprichos del destino y una serie de eventos inesperados, se ve obligada a interpretar el papel de prometida de Serkan Bolat, un arquitecto de renombre y un hombre de negocios implacable, interpretado con carisma inigualable por Kerem. Sen Kalkam es un brillante ejemplo del género de comedia romántica, donde la risa y el amor se entrelazan en una danza encantadora. Más allá de la innegable química entre Hande y Kerem, el elenco estelar cuenta con nombres que resuenan en el firmamento de la actuación turca, como Neslihan Yeldan, Bige Onal, Ebrim Doğan, İsmail Esasmaz y Melisa Dongel, entre otros talentos destacados. La serie, desde su estreno, se convirtió en un fenómeno cultural de alcance global, siendo doblada a una miríada de idiomas y generando una legión de fans apasionados que se extendió por países de todo el mundo, desde América Latina hasta Asia, pasando por Europa y África. La química incandescente entre Hande y Kerem era palpable desde el primer instante, una fuerza magnética que atraía todas las miradas y que hacía que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara de manera casi imperceptible. Y como suele suceder en las historias más hermosas, la ficción se materializó en realidad. Los fans, con el corazón palpitante de emoción, se entregaron a la fantasía de que su pareja favorita trascendiera la pantalla. Y así fue. La pareja se convirtió en el objetivo predilecto de los paparazzi, perseguidos incansablemente en busca de la primicia que confirmara lo que todos sospechaban. Durante un tiempo su romance se asemejó a un cuento de hadas moderno, donde los viajes exóticos, las declaraciones de amor públicas que resonaban con sinceridad y las fotos adorables que inundaban las redes sociales creaban la ilusión de una perfección inalcanzable. Eran, a los ojos del mundo, la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, donde los espejismos son moneda corriente y la felicidad puede ser tan efímera como un suspiro, la luna de miel no duró para siempre. A principios de 2022, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo azul de su relación, y los rumores de crisis comenzaron a circular con insistencia, alimentados por la ausencia de apariciones públicas conjuntas y por la frialdad que se percibía en sus interacciones virtuales. Y poco después la bomba explotó: Kerem y Hande habían roto. La noticia, como un terremoto emocional, devastó a los fans, que se negaban a creer lo que sus ojos veían y que se preguntaban, con el corazón encogido,
¿qué había sucedido para que ese amor que parecía indestructible se desmoronara de manera tan abrupta? Y aquí es donde entra en escena el famoso regalo prohibido, la manzana de la discordia que, según las habladurías, desencadenó una tormenta de consecuencias imprevisibles. Según diversas fuentes, que incluyen programas de chismes turcos con reputación variable y cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula con dudosa credibilidad, Kerem habría obsequiado a Hande con una joya de valor estratosférico, un collar adornado con un diamante de proporciones colosales. Este regalo, que a primera vista podría parecer un gesto romántico digno de un príncipe de cuento de hadas, fue entregado a Hande poco tiempo antes de la ruptura que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. El problema, al parecer, no radicaba en el collar en sí, ni en su ostentoso precio, sino en su oscuro origen, en la historia que se escondía detrás de su brillo cegador. Según los rumores que han proliferado como hongos en un bosque húmedo, el collar no era una simple muestra de afecto, sino una reliquia familiar, un tesoro transmitido de generación en generación y destinado a ser entregado por la familia de Kerem a su futura esposa, como un símbolo de compromiso y una promesa de futuro. Al dárselo a Hande antes de que se comprometieran formalmente, Kerem habría cometido una falta de respeto imperdonable a las tradiciones familiares, un acto de rebeldía que habría sido interpretado como una afrenta a sus antepasados y una violación de los códigos sagrados de su linaje. Y lo que es aún peor, según las malas lenguas, esta acción habría enfurecido a Aysun Ersel, la madre de Hande, una figura clave en esta historia y un personaje envuelto en un halo de misterio. Se dice que Aysun Ersel, una mujer de carácter reservado que siempre ha mantenido un perfil bajo y que ha evitado la exposición mediática a toda costa, mantenía una relación excepcionalmente cercana con Hande. Como una leona protegiendo a su cachorro, Aysun siempre ha sido muy protectora con su hija, velando por su bienestar y aconsejándola en cada paso de su camino. Al parecer, Aysun no estaba del todo convencida con la relación entre Hande y Kerem, y este incidente del collar habría sido la gota que colmó el vaso, el catalizador que desencadenó una reacción explosiva. Algunos medios ávidos de titulares sensacionalistas incluso se han atrevido a asegurar que Aysun Ersel, en un arrebato de furia materna, le habría pedido directamente a Hande que pusiera fin a su relación con Kerem, argumentando que él no era el hombre adecuado para ella, que no merecía su amor y que su futuro estaría mejor encaminado lejos de su influencia. Obviamente estas afirmaciones deben ser tomadas con pinzas, ya que son solo rumores que circulan en el vasto y a menudo poco fiable mundo de la farándula. No existe ninguna confirmación oficial al respecto, ni ninguna declaración que provenga de fuentes cercanas a la familia Ersel que respalde estas teorías. Sin embargo, la historia ha cobrado fuerza en las últimas semanas, alimentada por la curiosidad insaciable de los fans y por la sed de drama de los medios de comunicación, y ha generado un acalorado debate entre los seguidores de la pareja, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la resignación ante una ruptura aparentemente inevitable. Ahora bien, es importante recordar que Senkalkapm no es la única serie turca que ha servido como escenario para el nacimiento de relaciones sentimentales que trascienden la pantalla. De hecho, las series turcas son famosas por generar romances apasionados entre sus protagonistas, gracias a las largas jornadas de rodaje, a la intensa convivencia y a la conexión emocional que se establece al dar vida a personajes complejos y realistas. Otro ejemplo muy conocido y celebrado es el de Bergüzar Korel y Ali Tergenk, los protagonistas de Binbir Gece, una de las primeras series turcas en alcanzar fama internacional y en conquistar al público de todo el mundo con su trama conmovedora y sus personajes inolvidables. Binbir Gece es una serie dramática que entrelaza el amor, el sacrificio y el poder en una trama llena de giros inesperados. La historia se centra en Sherazat Evliyaoğlu, interpretada con maestría por Bergüzar Korel, una joven viuda que trabaja como arquitecta en una importante empresa constructora. Su vida se ve sacudida por una tragedia, su hijo padece leucemia y necesita urgentemente una operación costosa que está fuera de su alcance económico. Desesperada, Sherazat recurre a su jefe, Onur Aksal, interpretado por Ali Tergenk, un hombre poderoso y enigmático que esconde un pasado doloroso. Onur, conmovido por su desesperación, acepta prestarle el dinero que necesita, pero a cambio de un precio escandaloso, una noche juntos. La serie, desde su estreno, generó mucha controversia en su momento por su trama audaz, que abordaba temas delicados como la moralidad, la maternidad, el poder y la explotación. Sin embargo, también fue un gran éxito de audiencia, catapultando a la fama a Bergüzar y Halit, que se convirtieron en íconos de la televisión turca y en referentes de la actuación. Pero lo que nadie imaginaba era que la ficción pronto se convertiría en realidad.
Durante el rodaje de la serie, Berguzar y Halit se enamoraron perdidamente, atraídos por una conexión profunda que trascendía la pantalla. Su romance floreció en secreto, alimentado por la complicidad y la admiración mutua, hasta que finalmente decidieron dar el paso y oficializar su relación. Se casaron en 2009 en una ceremonia íntima y romántica que fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo, y hoy en día, siguen juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Tienen 3 hijos y son considerados una de las parejas más sólidas y queridas de Turquía. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la ficción puede convertirse en realidad, al menos en el ámbito del amor. La química innegable que compartían en la pantalla era palpable y se transmitía al público, contribuyendo al éxito arrollador de la serie y, por supuesto, a la construcción de su historia de amor, que sigue cautivando a sus fans hasta el día de hoy. Su boda fue un evento mediático sin precedentes en Turquía, y desde entonces se han convertido en una de las parejas más admiradas y respetadas del país. Otro ejemplo, aunque quizás no tan mediático como los anteriores, es el de İpek Karapınar y Özgür Çevik, quienes compartieron pantalla en la serie KRK Kalplerbankas. Si bien su relación no duró mucho tiempo, demostró que las largas jornadas de rodaje, la convivencia constante y la vulnerabilidad que se experimenta al interpretar personajes emocionalmente complejos pueden generar lazos muy fuertes entre los actores. KRK Kalplerbankas es una serie dramática con toques de comedia que narra la historia de un grupo de personas que trabajan en un banco muy peculiar, donde los clientes pueden depositar sus corazones rotos y buscar consuelo en medio de su dolor. İpek Karapınar y Özgür Çevik interpretan a 2 de los empleados del banco, que se enamoran a pesar de sus propias heridas emocionales y de sus dificultades para confiar en los demás. Aunque la serie no tuvo un gran éxito de audiencia, sí fue importante para la carrera de ambos actores, ya que les permitió explorar nuevos registros interpretativos y consolidar su talento. Además, la serie les brindó la oportunidad de conocerse y enamorarse, demostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Su relación fue breve pero intensa, y aunque no terminó en matrimonio, dejó una huella imborrable en sus vidas. Volviendo al tema central de este vídeo, el culebrón que rodea a Kerem y Hande, es importante señalar que ambos han mantenido un silencio absoluto sobre los rumores de la supuesta influencia de Mama Ercel en su separación. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido la historia del regalo prohibido. Esta falta de información oficial, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans, que han creado teorías de todo tipo para explicar lo que sucedió entre ellos. Algunos fans, aferrándose a la esperanza, creen que la pareja simplemente necesita tiempo para sanar sus heridas y para reflexionar sobre su relación. Creen que con el tiempo el amor que los unió volverá a florecer y que eventualmente volverán a estar juntos, más fuertes y más unidos que nunca. Otros, en cambio, adoptan una postura más pesimista y piensan que la relación está definitivamente terminada, que no hay vuelta atrás y que ambos deben seguir adelante con sus vidas por separado. Lo cierto es que solo el tiempo, ese juez implacable, dirá qué depara el futuro para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que sí podemos decir con certeza es que su historia de amor, por efímera que haya sido, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas y en el corazón de sus fans. Independientemente de lo que pase en el futuro, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, como un símbolo de la pasión y el romance que pueden surgir en el set de rodaje y como un ejemplo de cómo la vida real puede imitar a la ficción. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por los entresijos de la relación entre Kerem y Hande, y por otros ejemplos de parejas que se enamoraron en el set de grabación. Recuerden que esto es solo una recopilación de rumores y especulaciones, y que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Sin embargo, creo que es interesante analizar este tipo de situaciones y reflexionar sobre cómo la vida personal de los actores puede influir en su trabajo y en la percepción que tenemos de ellos. Ahora es tu turno. Déjame en los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que el rumor del regalo prohibido es cierto? ¿Crees que Mama Ercel tuvo algo que ver con la separación? ¿Crees que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Quiero saber tu opinión. Y antes de despedirme te invito a darle un me gusta a este vídeo si te ha gustado, a compartirlo con tus amigos y familiares amantes de las series turcas, y a suscribirte a mi canal para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Chao.